El hermano Flores me sigue también a través de las redes y lo conocía enviando algún libro para él, bueno, y en ese contacto virtual, ¿no? Ahora puedo conocerlo en persona. Y bueno, agradecido a Dios por todos los amigos que nos acompañan. Vamos a estar el 6 de marzo comenzando la escuela bíblica. Ya tenemos una cantidad de hermanos anotados, inscritos, que lo van a hacer el estudio en forma virtual. Y bueno, les invito a seguir inscribiéndose. Tenemos de todas partes del mundo, ¿no? De gente de Australia, de Canadá, de Estados Unidos, México, como varios hermanos de México, también de Argentina, de todas las provincias, Chaco, Santa Cruz, La Pampa, Entre Ríos, muchos lugares, hermanos que no conozco en forma personal, pero sí que a través de la página nos acompañan, que quieren conocer de la palabra de Dios, ¿no? Y quiero compartirle un pasaje, ya comenzando con la palabra del Señor y mandando un abrazo para todos los hermanos y amigos que nos comentan, que nos saludan y que oran por nosotros a través de los medios, ¿no? Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 3, ¿no? Agradecido a Dios tener al hermano también Gustavo de las Asambleas de Dios. El pastor Alfredo fue mi pastor por muchos años y inauguró este templo. Le tuve el privilegio de invitarlo y que él viniera para hacer la inauguración cuando terminamos de construir este templo. Así que, bueno, ya está con el Señor. El Señor le llevó a su gloria, pero siempre le tenemos en el corazón un siervo del Señor que estimé y de la cual aprendí también mucho, ¿no? Apocalipsis capítulo 3, estaba mirando y vamos a estar orando, ¿no? Por la gente de Turquía, de Siria, ¿no? Dice que ya se contabilizan 60.000 muertos por el terremoto y todavía siguen buscando bajo los escombros. Varios países han enviado su ayuda para rescatistas y ya pasaron muchos días del terremoto y sin embargo ayer, antes de ayer, encontraban todavía algunos con vida, algunos sobrevivientes. Oramos, dicen las noticias, que antes del terremoto habían matado a 24 cristianos en esa tierra, ¿no? Siria es un país que está en una guerra civil que ya dura años, vuelvo a decir, lo hemos dicho varias veces, casi 6 millones de personas exiliadas, ¿no? Que se fueron de Siria buscando salvar su vida, buscando nuevos horizontes. Se han escapado muchos de ellos cruzando mares, caminando y pidiendo asilo en otras naciones, ¿no? Últimamente no los recibían casi ninguna nación porque era tanta la cantidad, el flujo de gente, que había muchos países que habían cerrado la frontera para recibir a los exiliados de Siria, ¿no? Pero hágase una idea, cuando hablamos de estos números, 60.000 muertos, creo que han sido los desaparecidos en el tiempo de nuestra dictadura, ¿no? Creo que se mencionaba un número parecido, ¿no? 60.000 desaparecidos. Mucha gente, ¿no? Y 6 millones de personas que tienen que abandonar su tierra por causa de una guerra, de la mortandad, de la pobreza, de las pestes que trae, porque la guerra viene acompañada de muchas miserias, ¿no? No es solamente el ataque de la guerra, sino luego la gente enferma, porque hay mucha contaminación, se contaminan las aguas, el aire, y faltan los alimentos, vienen hambrunas. Es todo un panorama, ¿no? de tragedia que
la gente trata de escapar. La gente que no quiere sufrir y salvar su familia trata de salir de esos lugares como se puede, ¿no? Esto lleva muchos años, aunque las noticias no hablan demasiado de Siria, porque generalmente es un país musulmán, ¿no? Islámico, y el Islam tiene una guerra contra todo lo que es cristianismo. Las iglesias se clausuran, los cristianos son martirizados, muertos. Ya hemos hablado muchas veces de esto, pero le pongo la carga para que usted cuando ore por esa gente, especialmente los que conocen a Dios en esa tierra, ¿no? Que Dios tenga misericordia de ellos, ¿no? Estamos viendo estas aflicciones que tienen que ver con el último tiempo y Dios colocaba, anoche casi no he dormido, pensando, venía esta palabra a mi corazón y doy vuelta y pensaba en este pasaje que hoy le quiero compartir. Está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, este texto nada más, donde el Señor dice para la iglesia de Filadelfia, una de las iglesias que había permanecido, que habían guardado la palabra del Señor y no habían negado el nombre de Dios, ¿no? En el tiempo, yo digo que el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis es una radiografía, podemos decir, de las iglesias de todos los tiempos, ¿no? Iglesias mundanas, iglesias que habían permitido el pecado dentro de sus filas, iglesias que habían entrado falsos profetas, falsa doctrina, pero también había alguna iglesia como Filadelfia que se había esforzado, ¿no? Pocas, porque la mayoría eran reprendidas por el Señor, pero había algunas. Usted sabe que ninguna iglesia moderna, contemporánea, ¿no? Ninguna, por ejemplo, se llama la Odisea. No he visto ninguna misión que se llame la Odisea. Pero sí hemos encontrado y hay algunas iglesias, incluso Asamblea de Dios, que se llaman Filadelfia, ¿no? Porque, bueno, son iglesias que dentro de sus flaquezas habían aprobado delante del Señor, ¿no? Ese escrutinio que hizo el Señor, ¿no? En toda su iglesia. Había algunas aprobadas y había algunas reprobadas, como la iglesia, ¿no? De Laodicea, una iglesia tibia, mundana, muy rica, muy poderosa, pero en los ojos de Dios eran miserables, pobres, desnudos, ciegos, cuitados, dice la palabra, ¿no? Delante de los ojos de Dios no tenían nada, pero ellos se consideraban una iglesia rica, una iglesia multitudinaria seguramente, que no les faltaba nada, pero espiritualmente estaban muertos, ¿no? Ahora, la iglesia de Filadelfia, el Señor le dice esta palabra de 3, verso 10. Porque has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. ¿No? Es una profecía del último tiempo, de lo que se llama, ¿no es cierto?, esa gran tribulación, esa gran angustia que habla Mateo también en el capítulo 24, habla el Señor. Habría gran angustia cual nunca fue desde que existe la gente sobre la faz de la tierra, ¿no? De esa gran angustia le promete el Señor a la iglesia de Filadelfia guardarle, ¿no? De esa aflicción que iba a venir para probar a la gente del mundo, ¿no? Y cuando hablamos de aflicción, hablamos de lo que estamos viviendo, ¿no? La violencia, las pestes que recientemente han sacudido al mundo, ¿no? Pestilencia que nos ha confinado por casi 2 años, que ha llevado a cerrar los templos por casi 2 años, las reuniones, ¿no? Esto que ha quedado recientemente un poquito para atrás,
¿no? El tema del COVID, esta plaga que sacudió el mundo entero, global, ¿no? Esto son aflicciones, las hambrunas, la pobreza, la inestabilidad que tenemos social, la gran violencia que hay. Usted mira los noticieros y usted va a ver, ¿no? Todos los días hechos de violencia, delitos, la inseguridad en la calle, las guerras como está pasando Rusia y Ucrania, ¿no es cierto? Ahora me contaban los hermanos que en las últimas noticias hay naciones que se plegaron con Ucrania para resistir la invasión de Rusia, naciones que se están involucrando, ¿no? Una guerra que, aunque esté en la otra parte del mundo, nos afecta, porque cuando acá, ¿no es cierto?, la inflación, la carestía, el mismo gobierno dice, bueno, hay una guerra, ¿no? Hay una guerra. Y las importaciones, la falta de algunos productos, la carestía, el costo de las cosas, dicen, bueno, producto de la guerra, aunque la guerra está ya en la otra parte del planeta, ¿no? Pero hoy es global, todo lo que pasa allá en la otra punta afecta a todas las naciones. Y estamos viendo lo que ha pasado en Turquía, en Siria, ¿no? Todas estas son aflicciones, principios de dolores, dijo el Señor, ¿no? Pero hay una promesa para la iglesia, la semana pasada hablaba de esto, ¿no? Esta promesa que podemos hacer la nuestra, la promesa Filadelfia, ¿no? Pero la promesa tenía un requisito, ¿no? Porque el Señor le dice, ¿por qué le va a guardar? Porque has guardado la palabra de mi paciencia. No vale la pena guardar la palabra del Señor. En algún momento se va a ver la diferencia entre los que guardan la palabra y los que no la guardan. Esto es como dijo Malaquías, tornaréis a ver la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, ¿no? Se va a ver la diferencia en la hora de aflicción, se va a ver la diferencia, porque la promesa de guardar es a los que guardan la palabra, no es a cualquiera. No es general, no es para todos, dice a Filadelfia, porque has guardado la palabra de mi paciencia. Una iglesia que tenía poca fuerza, no era una iglesia multitudinaria, no era como la Odisea, una iglesia rica, poderosa. Es una iglesia que según ellos no tenían necesidad de nada. No, Filadelfia era una iglesia que tenía poca fuerza, pero no había negado el nombre del Señor y habían guardado la palabra. Usted va a notar en la aflicción lo que vale la pena guardar la palabra. Va a notar la diferencia que hay entre guardar y no guardar la palabra, ¿no? Entre la iglesia mundana, la iglesia del evangelio online, la iglesia liviana y la iglesia que sufre. Porque la sana doctrina, decía Pablo escribiéndole a Timoteo, vendrá tiempo en que no sufrirán la sana doctrina. La sana doctrina se sufre porque, ¿no es cierto?, a todo le atrae el mundo, a todo le atrae la moda, a todo le atrae la diversión. Es algo, ¿no es cierto?, que a todo, a la carne le gusta, y privarnos de eso por amor al Señor y tener una conducta cristiana, se sufre, ¿no? Vendrá tiempo que no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán los maestros y tornarán el oído de la verdad, volviéndose a la fábula, ¿no? En la aflicción se va a ver los que guardan la palabra del Señor, pero yo quiero que hagamos nuestra la promesa a la iglesia de Filadelfia. No, que el Señor nos guarde de lo que viene sobre la faz de la tierra. Gloria al Señor. Y algunos dicen, bueno, que el Señor, que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Hay una doctrina circulando. Son los que no creen en el arrebatamiento. Los que dicen que la segunda venida del Señor va a suceder, el Señor va a venir, pero que no va a haber arrebatamiento. Que eso es una doctrina equivocada, ¿no? Y son dos cosas diferentes, la segunda venida del Señor y el arrebatamiento, ¿no? Y dos sucesos que van a acontecer en una diferencia de 7 años entre uno y otro,
Pero primero tiene la iglesia que ser arrebatada, trasladada, ¿no? Llevada al cielo, es decir, por eso habla de segunda venida. Uno me dijo, entonces hay 3 venidas. No, hay 2 venidas nada más, porque el Señor viene en la segunda venida, donde todo ojo le verá, toda rodilla se inclinará y toda lengua le confesará, ¿no? Él viene y todo ojo le verá. Esa es segunda venida. El arrebatamiento, el traslado no es venida porque Él no viene. Nosotros vamos. La iglesia sube a encontrarse con el Señor en las nubes. La iglesia es trasladada, la iglesia es quitada de en medio. Gloria al Señor, para que allí no se desate, como decía la semana pasada, toda la furia del infierno. La iglesia tiene que ser quitada del medio. Pedro sabía de esto. Segunda carta de Pedro, Pedro habla sobre esto. Vamos a dar lectura al capítulo 2 de segunda de Pedro, el verso 5. Si quiere leamos del verso 4 de segunda de Pedro, capítulo 2. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno, con cadena de oscuridad los entregó para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los malvados. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, tornándolas en ceniza, poniéndola por ejemplo a los que habían de vivir sin temor ni reverencia de Dios. Y libró a un justo Lot, acosado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, con ver y oír, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. Sabe el Señor librar de tentación a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. La iglesia se va antes. La iglesia va a ser quitada de este escenario antes de que la furia del infierno se desate sobre la tierra. Lo que estamos viendo, principio de dolores, ¿no? Dijo el Señor, ¿no? Que es como los dolores a la mujer de parto, ¿no? Son los principios de dolores, pero el gran dolor de la mujer que va a dar a luz es el parto. Es el momento de dar a luz, ¿no? Los principios de dolores son anuncios, son dolores a veces incómodos, fuertes, pero no tiene comparación con el parto, ¿no? Entonces está hablando el Señor, en el mundo tendréis aflicción. Es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Hay tribulación, pero no la gran tribulación que serán como el parto en sí, no los principios de dolores, sino el parto mismo. Esa será la gran tribulación, pero eso no puede ocurrir mientras la iglesia esté acá. La iglesia tiene que ser quitada de en medio. Y mire lo que decía Pedro, ¿no? Por revelación de Dios. Dice, si Dios no perdonó al mundo antiguo, pero así como no perdonó al mundo viejo, pero guardó a Noé. ¿Lo que dice Apocalipsis? Yo te guardaré de la hora de la prueba que viene para probar a los moradores de la tierra. En el juicio de la generación antidiluviana, Dios guardó a Noé y su gente. 8 personas fueron preservadas, guardadas, mientras el juicio de Dios caía sobre el mundo y todos perecían. Y dice luego, trayendo, ¿no es cierto?, otro ejemplo que fue el juicio en Sodoma y Gomorra. Dice, así como Dios hizo juicio sobre aquellas ciudades para ponerle de ejemplo a los que habían de vivir, ¿no es cierto?, sin temor de Dios y sin reverencia, ¿no? Pero libró a Lot y su familia, libró al justo Lot. Y dice, bueno, si miramos, Lot era un creyente bastante flaco, era un creyente bastante mundano.
pero la Biblia, Pedro dice el justo Lot, que afligía su alma viendo la conducta de su gente allí donde él vivía. Pero era un creyente bastante liviano, Lot, porque recordemos que se emparentó con los ciudadanos de Sodoma, sus hijas se casaron con habitantes de Sodoma, él terminó viviendo dentro de esa ciudad llena de pecado, ¿no? Primeramente puso sus campamentos en las afueras, pero luego le encontramos ya radicado, hecho ya un ciudadano de Sodoma, ¿no? Y salvó su pellejo por misericordia de Dios, por la oración de su tío, de su padrastro, ¿no? De un padre de crianza que era Abraham, que oraba por él y que negoció con Dios para que no pereciera. Cuando Dios le revela a Abraham que iba a mandar juicio sobre esas ciudades por su pecado, ¿no? Ahí hace una negociación a Abraham que después vamos a mirar, ¿no? Porque tiene que ver con lo que quiero compartirle hoy, ¿no? Hace una negociación y Dios le libra a Lot, que le llama justo, no por su justicia, sino por la justicia de Cristo, porque era un hombre de fe y había creído en el Mesías prometido, en el Mesías que iba a venir, y creyendo en ese Mesías, él fue justificado, no por obra, sino fue justificado como somos justificados nosotros, por la fe en Cristo, por los méritos de Cristo fuimos justificados, ¿no? Por eso dice el Señor a través de Pedro, el justo Lot. Pues no, dejaba mucho que desear la vida espiritual de Lot. Vuelvo a decir, un creyente que le gustaban las cosas del mundo, creyente que en vez de acompañar a Abraham en su camino de fe, se separó por tema de contienda, no podían convivir juntos, tuvieron allí, ¿no es cierto?, unos desencuentros. Usted conoce la historia, ¿no? Y se termina separando de Abraham. ¿Y dónde termina metido? Adentro de Sodoma y Gomorra. Cuando Abraham seguía habitando en tienda, esperando las promesas de Dios, ¿no? Mirando por fe lo que Dios tenía para él. El sobrino o el hijo de crianza termina emparentado. Allí sus yernos eran habitantes de Sodoma, ¿no? Que terminan burlándose cuando llega el mensaje para él. No creyendo, incrédulo totalmente, ¿no? Y sabemos la historia, termina perdiendo a su esposa, sus hijas terminan pecando con él en un incesto. Bueno, una historia nefasta, la historia de Lot. Pero dice Pedro, libró al justo Lot, justo por los méritos de Cristo, justo por la fe en Cristo. Como somos justos nosotros, no por nuestro mérito ni por nuestras obras, sino por haber creído en Cristo nuestro Señor y Salvador. Gloria al nombre de Jesús. Fuimos justificados en la presencia de Dios. Fuimos hechos justos por los méritos de Cristo, ¿no? Gloria al Señor. Y el que fue justificado dice que también va a ser glorificado un día en la presencia del Señor. Así que alabe a Dios por la obra de la cruz, por la obra de la cruz somos hechos justos. Y ahí dice la palabra que guardó a Noé, libró a Lot, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque Dios no puede, ¿no es cierto?, derramar su juicio si está la iglesia en el mundo. Esta noticia quiero compartirle, ¿no? Este principio bíblico quiero compartirle. Fíjese, vamos a ir a Génesis, a la historia de Lot. Gloria al Señor. Génesis capítulo 19. Alabado el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a mirar la negociación, porque Abraham sabía que su hijastro o sobrino, porque ambas cosas era Lot, era sobrino, pero además era hijo de crianza, ¿no? Le había criado a Abraham,
Así que era sobrino e hijo de crianza, ¿no? Y se separaron porque no podían convivir. Había contienda entre ellos y no queriendo alimentar esa contienda, tomaron camino diferente. Y Lot se termina metiendo dentro de esas ciudades pecadoras. Abraham sigue en la llanura, habitando en tienda y esperando las promesas de Dios. Dice que Abraham dejó su tierra y su parentela por fe, sin saber a dónde iba, sin saber a dónde Dios le llevaba. Por fe, y habitó en tienda junto con su mujer, Sara, esperando las promesas de Dios. Lot era de otra clase, de otro material. Lot no aguantó esa clase de vida, ¿no? Muy espiritual para él. Él amaba un poquito del mundo. Él quería servir a Dios, pero sin alejarse demasiado de las cosas del mundo. Me hace pensar en algunos creyentes contemporáneos, ¿no? Que quieren servir a Dios, saben cuál es el plan de Dios, pero no quieren alejarse demasiado, ¿no?, del mundo. Eso le pasó hasta a Pedro. Porque cuando prendieron al Señor, dice el Evangelio, Pedro le seguía al Señor de lejos. No se acercaba mucho, porque acercarse al Señor es compromiso. Acercarse al Señor es responsabilidad. Y el Señor estaba pasando una situación allá, ¿no es cierto?, de persecución, de traición. Él iba a ir a la cruz, gloria, y acercarse era peligroso. Pedro creía, pero no estar muy cerca del asunto. Le seguía al Señor. ¿Cómo termina Pedro? Negando al Señor. Maldiciendo que no le conocía. No, porque esa es la situación cuando no nos comprometemos. Cuando queremos ser creyentes, pero medio de lejos nomás. No se compromete con la iglesia, no se compromete con los hermanos, no toma compromiso, responsabilidad. Sí, sabe que la cosa es así, entiende que el plan es así, entiende que el Señor es nuestro Salvador, pero medio por ahí nomás. Era Lot amaba las cosas de Dios. Pedro lo llama justo, un justo que afligía su alma. Porque el creyente que se enrieda en las cosas del mundo termina afligido, porque el mundo no lo recibe y Dios tampoco, no está ni acá ni allá. Son los tibios. En la iglesia de la Odisea, tibio. Que el Señor le dice, ojalá fuera frío o fuera caliente. Ojalá te decidiera por un bando. Son los que están en un pie acá y un pie allá. Ama la iglesia, ama las cosas de Dios, pero no se aleja mucho del mundo. Ese era Lot. Y se aburrió de andar en la tienda con el tío, con el padrastro. Y dijo, esto no es para mí. Y empezó a haber disputa entre ellos y tuvieron que separarse. Y cuando se separaron, ¿a dónde termina Lot? Metido en Sodoma. Llevando a la ruina a su familia, porque su esposa se iba a perder, sus hijas también, gloria al Señor, sus hijas iban a quedar embarazadas de él. El primer incesto de la historia bíblica iba a ocurrir con este hombre. Alabo el nombre del Señor, ¿no? Gloria a Dios, porque no tomaba compromiso con las cosas de Dios. Y las cosas de Dios es compromiso. Las cosas de Dios es negarte a ti mismo y tomar tu cruz y seguir al Señor. Si no, no eres digno del Señor. Las cosas de Dios requieren responsabilidad, decisión. No puedo estar jugando de visitante toda la vida. No, lo amaba al Dios de Abraham. Dios conocía al Dios de Abraham. Sabía lo que su padrastro y su tío adoraba a Dios, hacía altar al Señor, servía al Señor. Él sabía de todo esto, pero a él le costaba comprometerse. El mundo le atraía demasiado. Gloria al Señor, ¿no?
Sin embargo, con todo eso, Dios lo va a librar. ¿Por qué lo va a librar? Porque el tío, el padrastro, siempre oraba por él. Aunque sabía que andaba medio por allá por el mundo, pero siempre lo tenían las oraciones. Señor, no le suelte, Señor, no le deje, Señor, tenga misericordia, que él pueda un día entender. Alabo el nombre del Señor. Ahí estaba Abraham orando, gloria. Cuando Dios le revela a Abraham, porque Dios dice, yo no le voy a ocultar a mi amigo lo que voy a hacer. No, parece que Dios medio cómplice de Abraham. Porque ¿por qué le tiene que contar que va a destruir Sodoma y Gomorra? ¿Por qué? Dios sabía que Abraham tenía ya, ¿no es cierto?, un afecto adentro de esa ciudad, que era aquel hijo de crianza, que siempre oraba por él. Entonces Dios le revela, tengo que destruir estas ciudades porque el pecado de ella ha subido a mi presencia. No, la maldad de ellos ha subido a mi presencia y yo voy a mandar juicio sobre esas ciudades. Y le revela. Y dice Dios, no le voy a ocultar a Abraham, mi amigo, lo que he de hacer. Y le revela lo que va a hacer. Y ahí es donde Abraham empieza a orar, puesto el foco en ese hijastro que estaba allá adentro con su familia. Entonces le dice, en el verso 23, capítulo 18, Génesis 18, verso 23, en esta oración de Abraham, entra en una negociación con Dios. Alabo el nombre de Dios, porque dice el verso 21, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no lo he de saber, hablando de Sodoma. Voy a mirar si ellos siguieron haciendo lo que estaban haciendo y voy a obrar. Porque el clamor de ellos, en el verso 20, el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Ahora Abraham entra en la oración a negociar. Se acercó a Abraham y dijo, destruirás al justo con el impío. Y acá tenemos un principio bíblico que yo quiero compartirle en esta noche. Un principio bíblico que sigue vigente porque hace al carácter de Dios. Y Abraham, que conocía a Dios, hace esta negociación porque sabía que Dios es justo. Y si Dios es justo, no va a destruir a la persona justa con el impío. Entonces le dice a Abraham, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Le destruirás también y no perdonarás al lugar por los 50 justos que están dentro de él. Una ciudad cosmopolita, no sé, 100,000 habitantes, 150,000 habitantes. Y Abraham dice, a lo mejor en esa cantidad de pecadores hay 50 personas justas. Alabo no, vas a destruir esas personas justas con los impíos. Y mire lo que le responde el Señor. No, sigue la oración, lejos de ti hacer que hagas morir al justo con el impío. Que el justo sea tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, dice Abraham. Entonces responde Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo lugar por amor de ellos. Si había 50, no, el Señor no derramaba los juicios, no podía, porque es justo. Lo dijo Abraham en la oración, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y en la negociación, Abraham dice quizá haya 50, pero no había 50. Sigue orando en el 29.
volvió a hablarle y dijo, quizás se hallaren allí 40. Y le respondió, no lo haré por amor de los 40. Había 40, no venía el juicio, por amor de los 40. Mire, este principio quiere decir que Dios no puede mandar sus juicios mientras la iglesia está acá. Porque la iglesia hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Y mientras la iglesia está en la tierra, hay justos. Y Dios no puede derramar sus juicios mientras esté la iglesia acá en la tierra. Gloria al Señor. No había 40. Entonces en el 31 dijo, Señor, he aquí he emprendido a hablar con mi Señor, quizás se hallare allí 20. Y le responde Dios, no la destruiré por amor de los 20. Tampoco había 20. Entonces en el 32 vuelve a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez. Quizás no se hallare allí 10. Quizás hay 10 nada más. Y Dios dice, no la destruiré. Respondió por amor de los 10. Había 10 dentro de aquellos 120,000, 150,000 habitantes. No dice la Biblia cuántos eran, pero hacemos un cálculo. Nínive tenía 120,000 habitantes. Calculamos que Sodoma podía tener algo parecido. No había 10, porque si hubiera 10, el Señor dijo, yo no voy a enviar mi juicio. No había 10. Estaba solo Lot, su esposa y sus 2 hijas, 4. 4 solamente. No había 10. Ahora Dios va a mandar los juicios, pero primero tiene que sacar a esos 4 que estaban adentro. Que eran justos, como dice Pedro, por la fe en Cristo. Fíjese que dice allá, llegan 2 ángeles con el aviso para Lot y su familia que ese lugar iba a ser destruido, que escapen. Todos conocemos la palabra, le avisa, los yernos no creen, se burlan. A él lo tienen que agarrar de la mano casi a los empujones porque también estaba más o menos creyendo, más queriendo quedarse que yéndose. No, pero dice que lo tomaron de la mano y lo sacaron afuera, lo pusieron en medio del campo y le dijeron, escapa por tu vida, no te detengas, no mires para atrás, huye. No, porque el juicio comenzaba. Pero así como Dios guardó a Noé, Dios libró a Lot y su familia antes de mandar el juicio. Y Dios no podía mandar el juicio mientras Lot estuviera ahí. Mire qué dice la palabra en el verso 20. Él le dice, el mandato de los ángeles era que tenía que huir al monte, a un monte cercano. Pero en el camino, en la llanura, había una ciudad pequeña. Y era tanto el mundanismo en el corazón de Lot, que Lot le pide a los ángeles, he aquí, hay una ciudad que está cerca para huir allá. Hay una ciudad pequeña en el camino. ¿No me puedo quedar ahí? Le dijo, escapa al monte. Escapa por tu alma, por tu vida. No te detengas, no mires atrás. Huye. Y él les pide detenerse en una ciudad que estaba en camino. Y la excusa que le da, ella es pequeña. No es una urbe como Capital Federal, San Miguel, es Granbur. Más chico, hay menos noche, hay menos boliche. Pero ¿será que no me puedo quedar ahí?
No tiene tantas luces, no tiene tanta vida nocturna como tiene Capital o San Miguel o Bellavista. Pero no me puedo quedar en los Polvorines, Grambur, Villa de Mayo. Son ciudades chicas, pequeñas, no hay tanto mundo. Dice, escaparé allá, ¿no es ella pequeña? Y vivirá mi alma, estaré contento. Estaré feliz si me deja estar ahí en Villa de Mayo. Oh, ¿y sabe qué le dice? He recibido tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad que has hablado. La ciudad pequeña, esa no está en los juicios de Dios. Date prisa, escápate allá. No, corre, ya que quiere quedarte ahí, en Granburg, quédate ahí. Escapa y refúgiate ahí. Pero mire lo que le dice el ángel. Y esto es un principio en la palabra de Dios. Le dice, nada podré hacer hasta que hayas allí llegado. Esa ciudad se llamaba Zoar. Y el ángel le dice, escapa, refúgiate allá lo más pronto que pueda, porque no puedo hacer nada hasta que no estés seguro, no estés a salvo en ese lugar. ¿Entiende lo que quiere decir el Señor? No podía destruir Sodoma y Gomorra mientras Lot y su familia estuvieran ahí. Y no podía caer el fuego del cielo hasta que Lot y su gente no estuviera a salvo. Corre, refúgiate ahí en Zoar, porque no podemos hacer nada hasta que no hayas llegado ahí. ¿Me entiende lo que yo decía la semana pasada? Que Segunda Tesalonicense dice que tiene que ser quitado de en medio lo que impide para que venga la gran tribulación sobre la tierra. Tiene que ser quitado lo que estorba. ¿Qué le estorba al infierno? ¿Qué le impide al infierno derramar su furia sobre la faz de la tierra? ¿Qué le impide? La iglesia del Señor. Mientras la iglesia del Señor está acá, en los juicios de Dios no pueden caer. Así que dé gracias al Señor por la iglesia, dé gracias por las oraciones, dé gracias por los que predican el Evangelio, dé gracias por los que sirven a Dios, dé gracias por los que guardan la palabra. Gloria al Señor. Aleluya. Dios guardará a los que guardan la palabra. No puede Dios juzgar al impío junto con el justo. Ese no es el juez de toda la tierra. Y Abraham lo sabía, Abraham conocía bien el carácter de Dios. Por eso Abraham hace esa pulseada, le voy a llamar así con Dios, una pulseada. Señor, quizás haya 50 allá adentro que son justos, ¿vas a destruirlo también? No, si hay 50 no lo haré. No había 50, quizás haya 40, quizás haya 20, quizás haya 10, Señor. Si hay 10, por amor de los 10, perdonaré la ciudad. Mire la importancia de la iglesia del Señor. Mire el valor de la iglesia del Señor en una ciudad, en un pueblo, en una nación. A donde está la iglesia del Señor, allí el Señor tiene una consideración especial. Por eso la palabra de esta noche es: viene aflicción sobre la tierra, pero Dios guardará a los que guardan su palabra. Alabado el nombre de Dios. No dice que va a guardar a los que hablan en lengua. No dice que va a guardar a los que predican. No dice que va a guardar a los que oran mucho. Dice que va a guardar a los que guardan la palabra de su paciencia. Guarda la palabra. Esa es tu garantía de que Dios te va a guardar. Esa es la garantía de que Dios nos va a guardar, los que guardamos la palabra. Alabado el nombre del Señor. Guarda la palabra. Gloria al Señor. Vale la pena guardar la palabra, porque seremos guardados de la hora de la aflicción que viene sobre la faz de la tierra.
Alabado el nombre del Señor. Tenemos guardado de Dios. Los juicios de Dios no pueden caer, ¿no? Mientras que haya justos dentro de las ciudades. Y sabe, aquí en este lugar, y a donde usted sirve a Dios, los hermanos dan la plata, ¿no? Han sido justificados por la sangre de Cristo. Esos son un grupo de justos en la presencia de Dios. Y si Dios tiene juicio, no los puede enviar porque hay justos allá adentro. Gloria al Señor, que primero tienen que ser librados como Lot o guardados como Noé. Dios destruyó el mundo de antidiluviano, pero antes de hacerlo, preservó a Noé con su familia. Le mandó preparar el arca, los hizo entrar adentro, selló la puerta y luego abrió las cataratas de los cielos. Con Sodoma y Gomorra mandó 2 ángeles al caer la tarde para que lo sacaran medio a los empujones, porque vuelvo a decir, Lot no era un ejemplo de creyente mundano, creyente medio livianón, pero había creído y había sido justificado. Gloria al Señor. Y medio a los empujones, agarrando de la mano, gloria al Señor, lo sacaron afuera para que escapara. Y no podían hacer nada aquellos ángeles hasta que Lot no llegara y estuviera salvo. Tenían la orden del cielo de destruir Sodoma y Gomorra. Para eso habían sido enviados. Pero primero tenían que asegurar a Lot y su familia. Que vuelvo a decir, las hijas de Lot no eran una joyita de jóvenes cristianas. Se habían casado con mundanos. ¿Y qué mundano? Porque los yernos eran ciudadanos de Sodoma. Y usted sabe que, ¿qué dijo Dios de Sodoma? El pecado estaba grabado en extremo y había subido la maldad a la presencia de Dios. Esa era la gente de Sodoma. Dice que era una depravación, homosexualidad, degeneramiento. ¿Él recuerda cuando llegan los ángeles a la casa de Lot? Que una turba de homosexuales vinieron a arrebatar a los ángeles. Que Lot, cuando conoció que eran ángeles del Señor, los hospedó en su casa y la turba empezó a atropellar en la puerta y él salió y dijo, ¿qué es lo que quieren? Queremos a esos varones que te están visitando, sácalo para afuera. Y Lot dijo, no hagan tan maldad, porque Lot sabía que eran ángeles del Señor. Y le dijo, no hagan maldad. Les ofreció las hijas. Dijo, sacaré afuera a mis hijas. No queremos tus hijas. Queremos los varones. Esos hombres, esos hermosos hombres que han entrado a tu casa, sácalo para afuera. Era una turba de homosexuales que querían violar a esos ángeles. Esa es la situación de Sodoma. Esos eran los yernos de Lot. No, las hijas se habían casado con 2 hombres ciudadanos de ese lugar. Gloria al Señor. El corazón de la familia de Lot estaba metida, involucrada con el mundo y el pecado. Gloria al Señor. Sin embargo, no, por la oración de Abraham, por la fe de este hombre, fueron enviados mensajeros para librarlo, para sacarlo afuera. Incluso los yernos fueron invitados a escapar. Porque le dieron la noticia. Viene juicio de Dios. Escapen. Venimos para darle el aviso. Escapen. Y los yernos dicen que incrédulos se burlaban. Esto no va a pasar. ¿Qué dicen estos locos? No creyeron, se burlaron. Y vuelvo a decir, las hijas, la mujer y el Lot fueron sacados a los empujones. Lea Génesis, dice que lo tomaron de la mano y lo sacaron afuera porque no se estaban por ir. No estaban creyendo el mensaje. Gloria, ¿cuántos creyentes que no creen en el mensaje? Alabado el nombre de Dios. Están en la iglesia años perseverando, pero viene el mensaje de Dios y no creen, gloria. La duda que hoy hablaban en los preliminares.
Espíritu de duda, no pasa nada. Gloria al Señor. Este era el espíritu de Lot. Alaba el nombre de Dios. ¿Usted sabe qué pasa con la esposa? La esposa a mitad de camino se da vuelta para mirar la casita de ella que dejaba, las joyas, los maquillajes, las amigas, la fiesta, las diversiones que dejaba allá en Sodoma. Todo eso estaba en el corazón de ella. Gloria al Señor. Y la orden era: no te detengas ni mires atrás. Escapa al monte. Por tu vida, gloria, por tu alma. Gloria al Señor. Usted sabe que estamos acá porque estamos salvando nuestra alma. Eso no es poca cosa. No estamos acá para pasar el tiempo. No estamos acá por religión. No estamos acá porque el ambiente es lindo. Estamos acá por salvación de nuestra alma. Gloria. Alabado el nombre de Dios. Por eso le fue dicho: no te detengas, no mires atrás. Corre. Y dice que a mitad de camino se dio vuelta. Se convirtió en una estatua de sal. Y el marido tuvo que seguir, porque si el marido se compadecía, también se perdía. Lot tuvo que seguir, agarró las hijas de la mano y siguió corriendo. Llegó a Zoar, esa pequeña ciudad que él había pedido para acampar ahí. Pero cuando vio el fuego que destruía Sodoma, se asustó y agarró las hijas y siguió corriendo al monte. Ya no quiso quedarse en Zoar porque ahí se le fueron las dudas. Porque el creyente tibio está lleno de dudas. El creyente tibio se queda incrédulo a la palabra. El creyente tibio, gloria al Señor, pierde el temor de Dios. El creyente tibio, el que no se compromete, el que no toma compromiso, gloria al Señor, va perdiendo la poca fe. Alabo el nombre de Dios, gloria. Por eso él no creía que pudiera pasar. Cuando llegó a Zoar y vio el humo y el fuego destruyendo su vecindario, agarró las hijas y corrió al monte. Y cuando uno es creyente tibio, no solo pierde el temor de Dios, pierde la visión. Y estas jóvenes no tenían temor de Dios, no tenían visión de Dios. Adentro de la cueva, viendo el humo que destruía Sodoma y Gomorra, dijeron: Dios destruyó el mundo, no queda más gente, somos los únicos sobrevivientes, papá y nosotras dos. Ellas dijeron: ¿ahora qué haremos? Porque no hay más varón sobre la tierra. Se va a terminar la raza humana. No quedó más nadie, Dios borró a la faz de la tierra, borró la gente, ¿qué haremos? Y una de las muchachas le dijo a la otra: emborrachemos, papá, porque corrieron por su vida, pero tuvieron tiempo para llevarse los vinos. Los vinos se los cargaron, porque no creo que fabricó vino adentro de la cueva. Había vino, porque era del creyente que le gustaba empinar el codo, tomarse un vinito, ¿vio? Seguro que agarraba el texto, un poco de vino, no hace nada. Entonces se cargó los vinos, no sé si se habrá cargado el cigarro, no sé qué otra cosa se habrá cargado, ¿no? Pero cosas mundanas cargaron. Y allá una de las muchachas le dice: démosle de beber vino a papá. Y cuando papá está borracho, él no sabe lo que pasa, yo me acostaré con él y quedaré embarazada. Y luego mañana hacemos lo mismo, le emborrachamos de vuelta y te acuestas tú con papá y te quedas embarazada de él. Y las dos hijas que se habían salvado junto con papá
se quedaron embarazadas de papá. Las dos. La descendencia de Lot son los ismaelitas, son los árabes que hasta el día de hoy persiguen al pueblo judío. Esos son los descendientes de Lot, descendientes de un incesto, de un padre con las dos hijas. Se salvaron, escaparon del juicio, pero ¿qué costó? ¿Se imagina cuando el papá se enteró que las dos hijas mujeres estaban preñadas de él, esperando bebé del padre? Si tenía algo de creyente este hombre, si le quedaba algo de temor de Dios, sus últimos años habrán sido un infierno. Alabo, no, a dónde había caído, a dónde había llegado, a dónde había bajado. Gloria al nombre de Dios por su mundanismo, por su incredulidad. Gloria al Señor por su tibieza espiritual. ¿A dónde estaba ahora? Había perdido su mujer amada. Ahora era padre de sus propios nietos. Gloria. Alabado el nombre del Señor, padre y abuelo de sus propios nietos. Alabado el nombre del Señor, gloria. Se salvaron, ¿a qué costo? ¿A qué precio? Pasaron a la historia como un pecado horrible que quedó en las páginas de la Biblia. Un incesto, gloria al Señor. Alabo el nombre de Dios, ese es el costo de aquel que no toma compromiso. Aquel que no toma responsabilidad con cosas de Dios, gloria al Señor. No se puede, en el equipo de Dios no se puede jugar de visitante. En el equipo de Dios todos tenemos que ser locales. Pertenecer al pueblo del Señor, ser parte del pueblo del Señor. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Pagar el precio como pagó Abraham. Y si ese precio era vivir en tienda, aleluya, esperando la dirección de Dios, Él estuvo dispuesto a pagar ese precio. Alabo el nombre de Dios porque amaba al Señor y sabía quién era Dios. Alabado el nombre del Señor. Toma compromiso con las cosas de Dios en esta noche. Toma compromiso con las cosas de Dios. El Señor aborrece los tibios. Ojalá, dijo el Señor, boca del Señor Jesucristo en la revelación de Juan, ojalá fuera frío o caliente. Ojalá fuera frío o caliente. ¿Sabe por qué? Porque se define. Aún siendo frío, se define. Alabo el nombre. Yo siempre dije, hace 50 años que me convertí, siempre dije, si me voy a ir al mundo, me voy a ir al mundo hasta la cabeza. Me voy bien al mundo, de cabeza, me meto de cabeza en el mundo. Pero nunca tibio. Que un creyente, ¿no es cierto? Que un poco creyente el domingo y el lunes se desconvierte. Alabo el nombre de Dios. Tiene un pie en las cosas de Dios y un pie en las cosas del mundo. Alabo el nombre del Señor. No se define, no se decide. Gloria al Señor. Está jugando para los dos equipos. Y el Señor dice, no, ojalá fuera frío o caliente. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Sabe lo que es vomitar? Echa fuera. Te echará fuera. Dios aborrece los tibios. Gloria. Defínete, o servimos a Dios o vaya al mundo, porque no disfruta de uno ni de otro. No es bendecido de uno ni bendecido del otro. El Señor lo dijo claro, no podéis servir a dos señores. Aborreceréis a uno y amaréis al otro. No se puede servir a dos señores. Tiene que decidirse. ¿Servimos a Dios de todo corazón o vamos al mundo con todo, con pata y todo? Métase en el mundo bien de cabeza o métase en las cosas de Dios bien de cabeza.
Pero no juega a dos puntas, no, un piecito acá y un piecito allá. El espíritu de Lot, porque eso termina en tragedia, eso termina en ruina, eso termina en maldición. Gloria al Señor, como terminó la vida de este varón. Ponte de pie en esta noche, iglesia del Señor. Gloria, santo, bendito nombre de Dios. Dios te guardará, porque has guardado la palabra de su paciencia. ¿Por qué dirá la palabra de mi paciencia? ¿Por qué no dirá, ha guardado mi palabra simplemente? Le agregó el Señor la palabra de mi paciencia. Porque hay que tener paciencia para guardar la palabra del Señor. Alabo el nombre. No es fácil guardar la palabra del Señor. No todos guardan la palabra del Señor, gloria. Pero aquellos que lo hacen, el Señor promete, te guardaré, como guardó a Noé, como libró al justo Lot. En la hora de los juicios, Dios librará a aquel que guarda la palabra. Guarda la palabra del Señor, a donde congregue, a donde sirvas al Señor, pero guarda la palabra, gloria al Señor, porque esa es la garantía para que Dios te guarde. Van a venir aflicciones grandes sobre la faz de la tierra. El año 2023 va a ser un año de aflicción sobre la tierra. Acuérdese de esto que le estoy compartiendo esta noche. El año 2023 va a ser un año de aflicción sobre el mundo. Pero hay una promesa para los que sirven a Dios. Yo te guardaré de la hora de la prueba que viene para probar a los moradores de la tierra. Yo te guardaré, y antes que vengan los juicios, Dios nos lleva al reino de los cielos. Dios nos saca de acá. No puede Dios mandar los juicios mientras está la iglesia. Gloria. Dios tiene que sacar a la iglesia de en medio. Alabo el nombre de Dios. Y yo me voy con Él cuando esto suceda. ¿Cuántos se van con el Señor cuando esto suceda? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración. Gloria, prepárate porque el Señor viene a llevarse la iglesia antes de que se ponga insoportable, antes de que no se pueda aguantar lo que viene. La iglesia se tiene que ir al reino de los cielos. Vamos a orar, guarda la palabra, procura guardar la palabra en la iglesia que estés, donde te toque. Guarda la palabra, aunque no haya hermanos cerca, aunque no tengas al pastor cerca, pero guarda la palabra, porque esa es la garantía para que Dios te guarde, para que Dios nos guarde. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te alabo y te bendigo. Te doy gracias, he compartido la palabra en esta noche. Señor, sabemos que viene aflicción sobre la tierra. Sabemos que la hora es y la hora acontecerá en que vendrá esas aflicciones, Señor, esas tribulaciones sobre el mundo entero, porque tiene que cumplirse tu palabra. Pero hay promesa para aquellos que guardan la palabra de tu paciencia. Le hemos guardado como guardaste a Noé y su familia, como libraste a aquel justo Lot de Sodoma y de Gomorra. Así seremos librados de esa hora de aflicción, de tribulación. Oh gloria, guarda a tu pueblo, Señor, en todo lugar de la tierra, en cada nación, en cada pueblo, en cada ciudad donde hay un hijo de Dios. Allí hay algo que está impidiendo, algo que está atajando, algo que está haciendo barrera. Aleluya, gloria. Arriba, gloria, santo. Mi alma te alaba, Cordero de Dios. Bendice ahora, mis hermanos. Señor, los que están acá en cuerpo presente y los que están a través de las redes, en sus hogares, allí escuchando, compartiendo, que sea tu bendición, tu fortaleza sobre sus vidas. Te lo pedimos, Señor, por amor de Jesús. Gloria. Alabaribas, tita alabasa. Mi alma te alaba, Señor. Quita la barimasa. Aleluya, gloria. Ahora, Señor, encomendamos nuestro regreso. Lleva guardados los hermanos que viajan.
Señor, que prontamente puedan llegar a sus hogares. Y te damos gracias, Señor, por esta reunión, por tu palabra, por el Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Amén.